Cuando entrenas quieres tener el mejor desarrollo posible y cuando entrenas pectoral también. Por eso en este vídeo quiero comentarte 7 aspectos o conceptos muy importantes que tienes que tener en cuenta para tener el máximo desarrollo de tu pectoral y evitar lesiones. El primero de los conceptos es controlar la protracción escapular, generando retracción escapular y optimizando el rango de movimiento que te voy a explicar más adelante y verás que este concepto es muy importante. En segundo lugar, tenemos la neutralidad en tu zona lumbar. El tercero de los conceptos que tienes que tener muy claro es evitar rotaciones de tronco. Ya verás que más adelante te explicaré cómo tienes que hacerlo para optimizar el desarrollo y evitar estas rotaciones de tronco. El cuarto de los conceptos claves que tienes que tener es evitar parones durante el recorrido. Aquí te voy a explicar las claves de la hipertrofia cuando entrenas pecho y por qué tienes que evitar estos parones o descanso en alguno de los momentos del recorrido que te explicaré más adelante. Quinto concepto importante en tu entrenamiento de pecho, la posición de los codos. Esta va a determinar la activación más del pecho o del hombro. Sexto concepto muy importante, la respiración. Y el último de los conceptos, el séptimo concepto clave en tu entrenamiento de pectoral es la postura. Crear una postura que sea favorecedora de la fuerza y que evite lesiones. Mi nombre es Carlos Lázaro, soy entrenador personal y nutricionista deportivo y hoy hablaremos de cómo optimizar tu entrenamiento de pectoral. El primero de los conceptos clave, acuérdate que era evitar la protracción asegurando retracción escapular y también hablaremos del rango de movimiento. Cuando hablamos de protracción escapular, básicamente protracción es hacer un movimiento hacia adelante. En este caso, protracción escapular es llevar los hombros, las escápulas hacia delante. Si esto lo hacemos, por ejemplo, voy a indicártelo. Estamos entrenando y cogemos y hacemos esto, llevamos las escápulas. Fíjate que el hombro se va a separar del banco, va a hacer esto. Lo que hacemos es una posición de curva global en la espalda, una sifosis global. Esto va a hacer que haya más presión entre los discos intervertebrales, concretamente en su cara anterior. Y esto, sin duda, va a elevar el riesgo de lesión a nivel de la espalda. Entonces, nunca tienes que hacer protracción escapular. Al contrario, lo que tienes que hacer es la retracción escapular. Es decir, llevar las escápulas hacia atrás. Te lo muestro. Las escápulas las llevamos hacia atrás, sacando el pecho, a la vez que llevamos las escápulas hacia atrás y abajo. Es decir, para que quede claro, sacamos pectoral, llevando las escápulas hacia atrás y hacia abajo, como si quisieras empujar el banco. Y en referencia al rango de movimiento, tienes que buscar el rango de movimiento más amplio, pero a la vez seguro. En este caso, el rango de movimiento del pecho es llevar la barra hacia que ésta toque el pecho, concretamente 2 deditos por encima de los pezones, y buscamos la extensión de codos completa, pero sin extender completamente el codo que lo bloquees. Pero siempre tienes que jugar con el máximo rango de movimiento que sea seguro, sin bloqueo de la articulación. Si por ejemplo haces lo que está haciendo este chico de este vídeo, ves que el rango de movimiento es muy corto, no va a haber esta hipertrofia que queremos. Así que recuerda siempre, no acortes el rango de movimiento salvo que estés haciendo alguna estrategia avanzada. Busca máxima amplitud en el recorrido o rango de movimiento, pero sin bloquear la articulación. Quédate con este concepto: amplitud en el rango de movimiento y seguridad. Y recuerda siempre, evita la protracción y genera retracción escapular. Te lo represento. La barra al centro del pecho y extendemos totalmente, pero sin bloquear, extendiendo el codo al máximo. Siempre paramos unos mínimos grados antes de la extensión total. En referencia a la neutralidad lumbar, es cierto que cada persona tiene un dibujo diferente de su columna, es decir, no todo el mundo tiene el mismo dibujo exactamente. Hay personas que tienen más arco lumbar y personas que tienen menos arco lumbar. Por eso tenemos que buscar siempre tu neutralidad lumbar. Por lo general, una neutralidad lumbar en referencia al entrenamiento la consideramos una ligera lordosis lumbar. ¿Qué es esto? Es generar un poquito de arco. Es decir, si te fijas en mi postura, cuando entreno, generábamos retracción escapular, empujando con las escápulas hacia atrás, y apretamos glúteo y necesitamos que haya
un pequeño arco lumbar. No tienes que exagerar el arco al máximo, pero tampoco lo tienes que reducir. Es decir, ni tienes que hacer esto, es decir, que la zona lumbar quede totalmente apoyada en el banco, ni tampoco tienes que buscar exagerar el arco al máximo. Tienes que buscar un pequeño de arco lumbar. Dato interesante es que si esta neutralidad lumbar no la mantienes y generas una hiperlordosis, vas a generar con el tiempo más distensión abdominal. Es decir, la hiperlordosis genera más distensión abdominal y eso no nos interesa. Y si no haces hiperlordosis, pero por el contrario, esta pequeña lordosis que hemos dicho que es la neutralidad lumbar, la eliminas y generas una curva general, también va a aumentar la probabilidad de lesión en tu zona lumbar. Así que quédate con el concepto de buscar neutralidad en tu zona lumbar, en tu zona de la espalda baja, para no generar presión entre discos vertebrales, ya sea en la cara anterior o posterior de los discos intervertebrales. Tercer concepto que tienes que tener muy claro y es muy importante para evitar lesiones cuando entrenes pecho. Las piernas tienen que estar en el suelo, no tienen que estar arriba, porque si las pones arriba vas a tener una sensación de falsa protección, porque vas a notar que toda tu espalda está más en contacto con el banco. Pero si haces esto, vas a quitar la cifosis y lordosis, es decir, la estructura fuerte de tu espalda, y la probabilidad de lesión se va a incrementar. Pero ya no solo eso, es que también vas a generar rotaciones del tronco. Y no tienes que tener rotaciones del tronco, porque si tú, en vez de poner las piernas aquí abajo bien clavadas, con buena estabilidad, las pones arriba y empiezas a trabajar con mucha carga, en algún momento te puedes desequilibrar y generar estas pequeñas rotaciones del tronco que son muy lesivas si las repites constantemente. El cuarto de los conceptos, aspectos que tienes que tener muy en cuenta si quieres tener los mejores resultados cuando entrenes pecho es no descansar o no hacer parones tanto al final de la acción muscular concéntrica como al final de la acción muscular excéntrica, es decir, al final de la subida y al final de la bajada. ¿Por qué no tienes que descansar tanto arriba como abajo del recorrido? Porque si descansas eliminas la tensión mecánica. Uno de los mecanismos claves en la hipertrofia es la tensión mecánica, y la tensión mecánica se basa en dos principios o variables, es decir, el peso o la carga que estás movilizando, que estás levantando, y el tiempo bajo tensión mecánica. Si haces pausas durante el recorrido, el tiempo bajo tensión mecánica se reduce y eso no nos interesa, ya que queremos optimizar al máximo nuestro entrenamiento. Por ejemplo, sería descansar aquí abajo o descansar arriba. El quinto de los conceptos es la posición de los codos, y la posición de los codos es muy importante para no hacer rotaciones internas del hombro o externas del hombro, y además para que trabaje más el pecho y menos el hombro. Si nosotros mantenemos el codo justo debajo de la muñeca, no haremos rotaciones ni internas ni externas. Si la barra, que ahora te lo voy a representar, va hacia adelante y el codo ya no está justo debajo de la muñeca, haremos rotaciones internas del hombro. Si la barra va hacia detrás y el codo no se queda debajo de la muñeca, el codo se va hacia los pies, haremos rotaciones externas del hombro y esto es lesivo. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta con el codo es que el codo tiene que estar a unos 45 o 60 grados respecto a los costados del torso, porque si el codo está aquí arriba, no vamos a entrenar bien pecho, sino va a trabajar más el hombro. Como queremos que el pectoral mayor, sobre todo, sea el protagonista, tenemos que mantener el codo un poquito por debajo del hombro, es decir, a 45 o 60 grados respecto a los costados del torso. Te lo voy a representar. Codo correcto, codo incorrecto. Aquí no trabajaría bien el pecho y haríamos una rotación interna de hombro. Aquí está correcto, pero en cambio aquí estaría incorrecto. Es decir, para no liarte, concepto clave, el codo siempre debajo de la muñeca y a 45 o 60 grados de amplitud respecto a los costados del torso. El sexto concepto clave que tienes que tener en cuenta es la respiración. La respiración es muy importante para que la fuerza se favorezca. La respiración forma parte de la técnica. Te voy a explicar cómo tienes que hacerlo. Cuando bajes la barra, inspiras. Concretamente en la primera mitad de la bajada, cogemos aire, inspiramos. Durante
La segunda mitad de la bajada y casi toda la subida aguantamos el aire, hacemos apnea y expiramos, expulsas el aire al final de la subida. Algo que es importante es que tienes que entender que no tienes que respirar. No, es respirar normal, ya respirarás después de entrenar. Durante el entrenamiento tienes que respirar. No puedes respirar con total naturalidad porque no habrá una correcta transferencia de fuerza. Eso sí, cuando ya acabas la serie, entonces respiras de manera natural. El séptimo concepto clave que tienes que tener en cuenta es la postura. La postura es muy importante. Primero, para sacarle el máximo rendimiento y para que tu pectoral crezca muchísimo. Y también, muy importante, por seguridad. Es decir, por rendimiento, pero por seguridad. La seguridad es muy importante porque si entrenas de manera correcta, de manera segura, con una correcta técnica, podrás entrenar durante mucho más tiempo sin lesiones y por lo cual obtener resultado. Te comento, primero de todo, las piernas abajo. Nada de poner las piernas arriba. Eso es una sensación de falsa seguridad. No tienes que hacerlo, así que las piernas bien abiertas, abajo y un poquito hacia ti, apretando el glúteo con una ligera tensión del abdomen. Como hemos dicho, vamos a hacer una retracción escapular llevando los hombros hacia atrás y hacia abajo, expandiendo el tórax. Para no generar una rotación externa al sacarla, la barra va a ir justo encima de los ojos. Sacamos la barra, la estabilizamos. Cuando está bien estable, empezamos a trabajar. Muy bien. Aquí. Entonces, como ves, la postura, piernas abiertas, apretamos glúteo, retracción escapular, los pies apoyados en el suelo, la cadera apoyada en el banco, las escápulas apoyadas en el banco, la zona lumbar no tiene que estar apoyada en el banco, tiene que haber unos 3 dedos más o menos o 2 dedos de separación entre la zona lumbar y el banco y la cabeza bien apoyada. Es decir, los pies apoyados en el suelo, cadera, escápulas y cabeza apoyadas en el banco. Apretamos glúteo, apretamos abdomen, las piernas bien abiertas y estables y generamos retracción escapular expandiendo el tórax. Espero que este vídeo te haya ayudado a mejorar en tu entrenamiento de pectoral y que te haya aportado mucho valor. Si es así, por favor, no olvides de darle like al vídeo y sígueme para que puedas seguir creando contenido de valor.